booktuber entonces? Bien. Bueno, comienzo un poquitito y ustedes me van a ayudar si hay alguien en WhatsApp que nos preguntan si que no pueden entrar o no los admito, me avisan y yo los agrego, ¿sí? Bueno, espero que haya sido un sí. Bien, bueno, la clase anterior estuvimos hablando de los primeros modelos atómicos, ¿sí? Y cómo se descubrió el átomo. Habíamos dicho que toda materia, todo lo que podemos ver, sentir, oler y demás, es materia, ¿sí? Y esa materia está formada por las partículas más chiquitas que son conocidas como átomos. Justo ahí se conectó Nahuel. Bien, continúo. Entonces, la materia está formada por átomos. Y estos átomos fueron descubiertos hace muchos años, alrededor de 400 años de Cristo, por Demócrito. Que si se recuerdan lo que habíamos hablado en clase, Demócrito definió los átomos al agarrar una piedra y partirla en tantos pedacitos tan chiquitos como él pudo partirlos. Y el pedacito más chiquito que encontró lo definió como átomo, ¿sí? Para él, átomo, él era un griego, y átomo significa indivisible. ¿Qué quiere decir? Que no se puede dividir. Es decir, que no hay nada más chiquito, más chiquito que el átomo, ¿sí? Eso es lo que él creía hace 400 años antes de Cristo. Para él, la piedrita más chiquita que encontró era un átomo. Sin embargo, con el paso del tiempo, numerosas investigaciones, y en 1904, imagínense la cantidad de años que pasó, aparece el primer modelo atómico, ¿sí? Fue definido por Thomson, y lo define de la siguiente forma. Para él, el átomo no era lo más chiquito que había, y adentro del átomo había cosas más chiquitas, ¿sí? Que se conoce y conoció su modelo como, se llamó su modelo de budín de pasas, o para nosotros, un modelo de una torta de chocolate, ¿sí? Por ejemplo. ¿Y cómo era esto? Imagínense esta torta, una torta como una pelota prácticamente, ¿no? Tenemos la torta y tenemos los chips o las pasas. Para Thomson, toda la torta esta o el budín, que esto es un átomo para él, ¿no? Era toda una masa que estaba cargada positiva, ¿sí? Que luego vamos a ver cómo se llamaba, ¿sí? Toda era una masa positiva y cada una de estas pasas eran para él los electrones o las cargas negativas. Y había tantas pasas para contrarrestar lo positivo de la masa, ¿sí? Vamos de vuelta. Para Thomson, entonces, esta torta era un átomo, y la torta, la masa de la torta, estaba cargada positivamente, ¿sí? Y los electrones, que eran los chips de chocolate o las pasas, estaban cargadas negativamente. El átomo tenía tantas cargas negativas como positivas, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí el modelo de budín de pasas? Sí, todo bien. Sí, profe. Bien, entonces, para el modelo de budín de pasas aparecen unas partículas más chiquitas que el átomo, según Thomson. Los electrones, que eran estos chips, y los protones, que era esta masa positiva, ¿sí? Y esto era la idea que tenía Thomson de un átomo. Qué imaginación que tenía, ¿no es cierto? La cantidad de tortas que habrá comido para pensar que el átomo tenía esta forma. Bien. Muy poquito después, fíjense que de 1904 pasamos a 1911, ¿sí? 7 años nada más de diferencia, aparece un nuevo científico que se llama Rutherford. Rutherford define un nuevo modelo atómico que se conoce como el modelo planetario, ¿sí? Y para Rutherford, entonces, el átomo ya no tenía la forma de un budín o de una torta, sino esta forma. Y lo llamó modelo planetario. ¿Por qué? Porque para Thomson había un núcleo, y dentro del núcleo estaban esos protones, o esta masa, pero los electrones giraban alrededor de ese núcleo como giran los planetas alrededor del Sol. Entonces, para Rutherford había un núcleo, perdonen por el ruido de fondo, pero bueno, tengo la ventana que da a la calle. Para Rutherford, entonces, el núcleo era como si fuera nuestro Sol, ¿sí? Que tenía los protones, y los electrones eran los planetas que giraban a su alrededor.
¿sí? Hay una diferencia grande entre Thomson y Rutherford. Bien, entonces, esperen un cachito que vamos a ver. Bien. Continúo, perdonen. Continuamos. Bien, entonces, para Rutherford tenemos el núcleo, donde estaban los protones que ya había definido Thomson, pero descubre unas nuevas partículas que denomina neutrones. Entonces, Rutherford dice que dentro del núcleo, o nuestro Sol, están los neutrones y los protones, y que los electrones giran a su alrededor. ¿Sí? Entonces, a partir de este modelo, sabemos que el átomo ya no es lo más chiquito que existe y que hay partículas más chiquitas que el átomo. ¿Cuáles son esas partículas? Los electrones, los neutrones y los protones. Otra cosa interesante que dijo Rutherford con este descubrimiento es que, si bien este es el átomo, lo que más pesa del átomo, lo más pesado del átomo es el núcleo. ¿Sí? Entonces, los protones y los neutrones es lo que más pesan. Los electrones que están a su alrededor pesan o tienen una masa muy, muy chiquita, casi despreciable, ¿sí? Es como si no pesaran nada, ¿sí? Entonces, la mayor masa o el mayor peso está en el núcleo. Bien. Si recuerdan, en clase habíamos dicho que Rutherford comparó el modelo atómico con una cancha de fútbol, con el tamaño de un átomo con una cancha de fútbol. Y dijo que una cancha de fútbol era el espacio que ocupaban los electrones. Y si yo imagino un grano de arroz en el centro de esa cancha de fútbol, ese granito de arroz era mi núcleo, donde estaban los protones y los neutrones. A pesar de que los electrones ocupen un montón de espacio, como si fuera la cancha de fútbol, pesan nada, no pesan casi nada. Y ese granito de arroz es lo que más pesa, ¿sí? Para que se imaginen. Bien, pero como sigue avanzando la tecnología, siguen avanzando las investigaciones, en 1913, fíjense, 2 años después, aparece otro científico se llama Niels Bohr. Bohr define un modelo atómico que lleva su nombre y define los niveles de energía, ¿sí? Esto es parte del punto 4. El punto 4 habla del modelo atómico de Bohr. Bohr sigue tomando las ideas de Rutherford. Él estaba de acuerdo con que el núcleo tenía protones y tenía neutrones, pero la única diferencia que decía era que los electrones no se distribuían al azar, o porque sí, sino que tenían una distribución específica o había que ubicarlos en determinada cantidad por cada una de las órbitas, ¿sí? Bien, de ahí es que define un nuevo concepto que se llama niveles de energía. Entonces, estos niveles de energía son estas órbitas, ¿sí? O estas órbitas de acá. Son las zonas donde se encuentran los electrones. Pero con la única diferencia que ahora limita la cantidad de electrones que puede haber por órbita. Bien. Estas 3 representaciones que tengo acá son 3 modelos distintos o 3 dibujos distintos del átomo de Bohr. En todos hay un núcleo y dentro del núcleo están los protones y los neutrones, protones y neutrones, protones y neutrones. Y tenemos los electrones girando a su alrededor en órbitas o niveles de energía, que llamó Bohr. Bien. Ahora bien, ¿qué decía Bohr? Este, aunque no lo crean, es mi dibujo de un átomo según Bohr, ¿sí? Lo que hago es hacer un corte acá e imaginar esto. Es como si yo dibujé solo esta parte de acá, ¿sí? Esto es esta parte de acá. Bien. Entonces, para Bohr había este es el dibujo del átomo de Bohr, había un núcleo y los electrones alrededor. ¿Qué teníamos adentro del núcleo? ¿Se acuerdan qué partículas había? A ver si me ayudan a completar este dibujo. Neutrones Neutrones y protones. y protones. Bueno, miren,
Yo los neutrones, para no escribir la palabra neutrones, pongo una N minúscula y le pongo arriba un cerito. Ahora les voy a explicar por qué. Un cerito. Y a los protones le pongo una P de protones y un signo más. Y ahora también les explico por qué. Y los electrones están en órbitas o niveles de energía. A los electrones los represento así, con una E y un signo menos. Bien. Ahora bien, ¿qué decía Bohr? Bohr decía que había determinada cantidad de electrones por órbitas y que un átomo podía tener como máximo 7 órbitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 órbitas, ¿sí? ¿Podía tener menos? Sí. Podía tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, máximo 7. A cada una de esas órbitas le puso un numerito. El más cercano al núcleo tiene el número 1 y el más lejano el número 7. Las representó con números o las representó con letras mayúsculas. K, L, M, N, O, P, Q, ¿sí? Esta es otra forma de identificar cada uno de los niveles de energía. Y para Bohr, cada nivel de energía u órbita tenía una determinada cantidad de energía. Y los electrones que se alojan en esta órbita tienen esa energía. Los que se alojan en esta órbita tienen otra energía, ¿sí? Y así sucesivamente. La energía aumenta a medida que me alejo del núcleo. Por lo tanto, los electrones que estén acá van a tener mucha más energía que los electrones que estén acá. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver algo que explicamos un poquito en clase, que es cómo limitó la cantidad de electrones que había por órbita, ¿sí? Y aplicó una formulita. ¿Cuál es la formulita? Esta de acá. Dice, la fórmula es 2 por n al cuadrado, donde n es mi nivel de energía, ¿sí? Por ejemplo, entonces, si yo me paro en mi nivel de energía 1, que es este de acá, y quiero saber cuántos electrones puede alojar, tengo que aplicar la fórmula y digo 2 por 1, que es mi nivel de energía, al cuadrado es igual. ¿Me ayudan a resolver esta cuenta? 2 por 1 al cuadrado, ¿cómo la resuelvo? ¿Qué tenía que hacer primero? Teníamos que resolver el 1 al cuadrado. Muy bien, Caro. 1 al cuadrado, ¿saben cuánto es? 2. ¿Cómo? 2. No. 1 al cuadrado significa, vamos a ponerlo acá al lado, vamos a practicar acá. 1 al cuadrado, esperen un cachito. 1 al cuadrado Claro, significa... yo dije lo que terminaba dando al final. Ah, vos dijiste el resultado final. Claro. Ah, bien. 1 al cuadrado es lo mismo que yo diga 1 por 1. ¿Sí? 1 por 1 es 1. Bien. Volvemos. Entonces, 1 al cuadrado es 1. 1 por 2 es 2. Entonces, para Bohr, que era este científico, para Bohr, el nivel 1, este nivel, cabían como máximo, o entraban como máximo 2 electrones. ¿Podían entrar menos? Sí, podía entrar 1. Pueden entrar 2, pero no más que 2, ¿sí? Entonces, esos 2 electrones que están acá, estos 2 electrones que están acá, tienen los dos la misma energía. ¿Cuál energía tienen? La de la órbita que los contiene, o el nivel de energía que los contiene. Ahora, en este nivel de energía 2, en este nivel de energía, ¿cuántos electrones entrarán como máximo? Aplico fórmula. 2 por 2, porque mi nivel es 2, al cuadrado es igual. 2 por 2 al cuadrado es igual. ¿Cuánto me da esa cuenta? ¿Saben? ¿O me ayudan a resolverla? 2 por 2 es 4. Y después cuando hacemos 2 por 4, 8. 8 electrones. Entonces, en el segundo nivel de energía entran como máximo 8 electrones. ¿Entran menos? Sí, puede entrar
puede no haber nivel de energía 2, puede haber un electrón, puede haber 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, no más que 8. Bien, ahora vamos a resolver cuántos electrones cabrían en el último nivel de energía, que es el 7. Hago 2 por 7, que es mi nivel de energía, al cuadrado es igual. 7 al cuadrado, ¿cuánto es? 49. 49 por 2. Bueno, les digo la cuenta, no sé si están ahí con la calculadora, no, es 98, ¿sí? Entonces, en el último nivel de energía, entran 98 electrones. Una guasada, ¿no? ¿Puede haber menos? Sí, puede haber. Bien. Entonces, volvamos nuevamente para Born. Born estaba de acuerdo con un poco con el modelo planetario. Decía que había un núcleo, y dentro del núcleo estaban los protones y los electrones, perdón, los protones y los neutrones, y que los electrones giraban a su alrededor. La única diferencia es que cada órbita tenía un nivel de energía específico, y por lo tanto los electrones no se podían ubicar porque sí en cualquier lado, sino que tenían que respetar esa cantidad de energía. Para eso se usa una fórmula, que es esta de acá, y lo que hacemos es saber, para saber cuántos electrones hay por órbita o nivel de energía, aplico la formulita, ¿sí? Bien. Otra cosa importante es que la mayor energía, más me alejo del núcleo. Bien. Entonces, si yo me tengo que imaginar ahora, o tengo que dibujar un átomo, lo que voy a dibujar es los protones y los neutrones en el núcleo, y los electrones a su alrededor, respetando esta formulita. Ahora bien, ¿se acuerdan qué carga, o sea, si tienen carga, qué carga, si es positiva o negativa la de los electrones? ¿Recuerdan eso? ¿Los electrones estaban cargados negativamente o positivamente? Negativamente. Negativamente, tienen cargas negativas, ¿sí? Y están acá afuera. ¿Y los protones? Positivos. Positivos. Entonces le pongo un P y un más, ¿sí? Los protones son positivos. Y los neutrones, que aparecieron después y los descubrió Rutherford, tienen un cerito, que quiere decir que no tienen carga, ¿sí? Ni positiva ni negativa, no tienen carga. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué carga tiene todo el núcleo? ¿El núcleo está cargado positivamente o negativamente? Positivamente. Positivamente, porque los neutrones no tienen carga, ¿sí? Y ahora bien, Caro me parece que es la única que responde, no sé, hay tantos compañeros, nos animaron a responder, el resto, ¿qué pasó? Y ahora hago otra pregunta. ¿Cuál era? Para que se me fue la pregunta. Bien. ¿Qué pesa más? De todo el átomo, ¿qué es lo que pesa más? El núcleo. El núcleo, muy bien. ¿Qué es lo que pesa menos? ¿Cuál es la partícula que menos pesa? La más liviana de todas. ¿Cuál es? ¿Los neutrones, los protones o los electrones? Los neutrones, No. ¿Se acuerdan que la que menos pesa? No. Acá Santi dijo que el núcleo es lo que más pesa, así que tenemos que imaginarnos que estos dos son muy pesados, ¿no? Para que pueda sumar el núcleo. Entonces, lo que menos pesa, ¿qué podrá ser? Los electrones. Los electrones, ¿sí? Estos de acá pesan casi nada, son re livianitos, una plumita. Bien, esas son dos preguntas interesantes y a veces están en las pruebas y a veces no. A veces le pregunto, ¿qué es lo que más pesa? Ustedes me dicen el núcleo. ¿Cuál es la partícula que menos pesa? Los electrones. ¿Sí? Bien. Igual, chicos, acá en la prueba no, pero en todas las clases que tengamos podemos confundirnos y decir lo que querramos, ¿sí?
Porque para eso estamos, para aprender, para equivocarnos, para equivocarnos, para equivocarnos y finalmente aprender. Ahora bien, vamos a, en el punto 4, tienen algunos ejercicios. Unos ejercicios de este estilo, en donde yo les digo que dibujen un átomo de cada uno de estos átomos de acuerdo al modelo de Bohr. Y les doy ciertos datos. Entonces, ustedes me van a ayudar a dibujar ahora el hidrógeno. Yo les digo, dibujemos el átomo de hidrógeno. El hidrógeno es un átomo, ¿sí? O un elemento químico, que está compuesto por un protón, no tiene neutrones y tiene un electrón. ¿Cómo lo dibujaríamos? A ver. ¿Qué se imaginan? Bueno, todo átomo, ¿qué tiene? De los que vimos recién. Tiene un núcleo, ¿sí? Vamos a dibujar el de hidrógeno. Todo átomo entonces tiene un núcleo. Lo vamos a pintar así está más lindo. Y dentro del núcleo, ¿qué vamos a encontrar? Protones y neutrones. Protones y neutrones. Eso en el caso, bueno chicos, en 10 minutos se termina nuestra sesión de Zoom y nos volvemos a conectar, ¿sí? No se preocupen que no vamos a tardar mucho más, así ustedes pueden almorzar en familia, pero un cachito más, así terminamos de explicar esto. Así que recuerden, si nos desconectamos, nos volvemos a conectar por el mismo link. Bien, entonces, como dijo More, me parece que fue la que habló, todo átomo tiene un núcleo y dentro del núcleo están los protones y los neutrones. Para el caso particular del hidrógeno, ¿cuántos protones va a tener ese núcleo? Un protón ¿Y cuánto? y un electrón. ¿Y con los neutrones qué hacemos? No ponemos nada. No ponemos nada. ¿Lo dejamos así entonces? Porque los electrones acá adentro no están. Entonces, el hidrógeno tiene un núcleo donde tenemos los protones y los neutrones. Podemos ponerlo así, o si nos gusta, para no olvidarnos, lo ponemos así, 0 neutrones. Bien. Y vamos a tener que dibujar los electrones. ¿Y para eso qué hacemos? Tenemos que dibujar, para Bohr, un nivel de energía Bohr. Dibujamos el primer nivel de energía. Este es el nivel de energía 1, que es el que contiene los electrones. ¿Qué es lo que voy a hacer? En este caso tengo un solo electrón que poner. Pero si yo tuviera más, lo que tengo que hacer es aplicar fórmula y decir, ¿cuántos electrones podré poner en este nivel de energía? Entonces, aplico fórmula. 2 por n al cuadrado es igual a. En este caso, este n representa este nivel de energía u órbita, así que reemplazo la n por 1. Entonces, como dijo Caro hoy, 2 por 1 al cuadrado es 2. Entonces, en este nivel de energía entran como máximo 2 electrones. Pero, si yo tengo que dibujar el átomo de hidrógeno, el átomo de hidrógeno solo tiene un electrón. Entonces pongo un electrón. ¿Se entendió? Sí, ¿Alguno tiene alguna duda? no. Bien, entonces, si entendieron, me van a ayudar a hacer el del fósforo. Vamos a hacer el del oxígeno primero. Tengo que dibujar el átomo de oxígeno según el modelo de Bohr. Este átomo tiene 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones. ¿Cómo empezaría a dibujarlo? Hacemos el núcleo, Hacemos un núcleo. Y adentro del núcleo, ¿qué ponemos? los protones y neutrones. ¿Cuántos ponemos? 6 de cada uno. 6 protones y 6 neutrones. Y después,
¿qué hago después? Tenemos Tengo que dibujar los dibujar, electrones, ¿no? claro, 2 niveles de energía. ¡Hasta! ¡Qué rápido! A ver, bueno, vamos a dibujar un nivel de energía. Dibujamos el primer nivel de energía. ¿Cuántos electrones como máximo cabían en este nivel de energía? En el N1. 2. 2. ¿Cuántos tengo que ponerle yo en total? 6. 6. 6. 6. Pero acá solo como máximo puedo poner 2. ¿Sí? No puedo poner más. Me falta poner otros 4 más. ¿Sí? Bien. Otros 4 más. ¿Qué hago? Dibujamos el otro nivel de energía. Dibujo otro nivel de energía. El nivel de energía 2. Bien. Y ahora, ¿cuántos electrones como máximo cabrán en el nivel de energía 2? Aplico fórmula si no me acuerdo, donde este 8. 2 de acá, 8 electrones como máximo, ¿sí? Este 2 representa mi nivel de energía. Caben como máximo 8. ¿Cuántos tengo que poner? 4. 4 más. 4, ¿sí? Como máximo 8. Pero yo tengo que poner los que me interesan. 4 electrones. De esta manera quedó dibujado este átomo, ¿sí? Perdón, acá me confundí, no es el átomo de oxígeno, es el átomo de carbono, ¿sí? Perdón, un detallecito. Después vamos a ver por qué. De esta manera quedó dibujado el átomo de carbono. Un núcleo que tiene 6 protones y 6 neutrones, y los 6 electrones distribuidos en 2 niveles de energía, ¿sí? De acuerdo a la formulita de Bohr. Respeta. La energía aumenta de acá para allá. Por lo tanto, los de mayor energía son estos átomos, estos electrones. Veo que se entendió un montón. Hacemos uno más de prueba y después les explico algo chiquitito más y listo. Vamos a hacer el fósforo. Este fósforo tiene 15 protones, 16 neutrones y 15 electrones. ¿Qué hago? Dibujamos el núcleo. Dibujo el núcleo. Dibujo un núcleo. Dentro del núcleo, ¿qué tengo que poner? Protones y neutrones. ¿Cuántos hay de cada uno? 15 protones y 16 neutrones. 15 protones, 16 neutrones. ¿Y ahora? Dibujamos el primer nivel de energía. Dibujo el primer nivel de energía. Yo me lo copio y me lo pego porque es más fácil. Dibujé el primer nivel de energía. Tengo que ubicar 15 electrones, ¿sí? En mi nivel de energía 1, ¿cuántos electrones voy a poner? 2. 2 electrones. ¿Y después qué hago? Puse 2 electrones acá. Me faltan ubicar 15 menos 2, 13. 13 electrones más me falta ubicar. ¿Qué hago? Hacemos otro segundo nivel de energía. Hago otro segundo nivel de energía. El nivel N2. Y ahora, ¿cuántos electrones como máximo entran en el N2? 8. 8. ¿Pongo los 8? Sí. Pongo 8. ¿Cuántos electrones tengo dibujados hasta el momento? 10. 10. 10. Me faltan 5 más para llegar a 15. ¿Qué hago? Un tercer nivel de energía. Un tercer nivel de energía. ¿Cuántos electrones entran como máximo en mi nivel de energía 3? 18.
18, ¿por qué? Porque hiciste 3 al cuadrado es 9, 9 por 2, 18 electrones. ¿Cuántos electrones tengo que poner? 5. 5. Pongo 5. De esta manera quedó representado el átomo de fósforo, ¿sí? Bien. ¿Se entendió? Sí. Bien. Algunos si Sí, tienen yo una también. duda, este es el momento, ¿sí? Así podemos resolverlo. Entonces, en el punto 4, bueno, no les compartí pantalla de esto, voy a compartir totalmente la pantalla. En el punto, este es el trabajo práctico. El trabajo práctico, el punto 4 dice, bueno, hay un texto y dentro del texto tienen que sacar una definición, ¿sí? Buscar la definición en el texto y a ver a qué corresponde esa definición. En el segundo punto dice, ¿cómo varía la energía en los distintos niveles de energía? ¿Es mayor o menor a medida que me alejo del núcleo? Con lo que hablamos recién. ¿La energía qué es? ¿Mayor o menor más cerca, más lejos del núcleo? Mayor. Mayor. ¿Sí?